La oscuridad no era desconocida para Makoto Yuki. Durante meses había caminado a través de ella Tartarus, la hora oscura, los pasillos interminables de su propia psique fragmentada. Pero esta oscuridad era diferente. No había eco de pasos. No había el zumbido eléctrico de las sombras acechando en las esquinas. Solo, silencio. Y luego, un sonido. Drip. 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 Agua cayendo sobre metal. El olor a basura húmeda. Concreto frío contra su mejilla. Los párpados de Makoto se sentían como plomo cuando intentó abrirlos. Su cuerpo entero lo sentía, extraño. No exactamente pesado, sino distante, como si estuviera conectado a sus extremidades por hilos invisibles que alguien había cortado casi por completo. Intentó mover los dedos de su mano derecha. Respondieron. Apenas. ¿Dónde? Con un esfuerzo que no debería haber requerido tanta concentración, Makoto presionó su palma contra el suelo y se impulsó hacia arriba. Su visión nadaba, borrosa. Parpadeó una vez. 2 veces. El mundo lentamente se solidificó en formas reconocibles. Paredes de ladrillo. Cajas de cartón empapadas apiladas contra un contenedor de basura oxidado. Un callejón estrecho que olía a lluvia reciente y algo vagamente químico. Sobre él, un pedazo de cielo visible entre los edificios gris, nublado, completamente ordinario. No había luna llena amarilla. No había ataúdes alineados en las calles. No había ese tinte verde amarillento enfermizo que tenía todo durante la hora oscura. Makoto se sentó lentamente, su espalda apoyándose contra la pared de ladrillo. Cada movimiento se sentía como arrastrarse a través de barro. Su uniforme de Gekoukan estaba intacto, el suéter, la camisa, los pantalones, pero estaba empapado, como si hubiera estado bajo la lluvia por horas. No tiene sentido. La última cosa que recordaba era Aigis llorando. Sus amigos rodeándolo en la azotea. El peso del universo presionando contra su alma mientras se convertía en la puerta, el sello, la barrera entre Nix y la humanidad que había jurado proteger. Debería estar muerto. O peor que muerto. Debería ser parte de la puerta misma, su conciencia disuelta en el vacío entre la vida y la aniquilación. Esa había sido la elección. El sacrificio final. Pero estaba aquí. Respirando. Makoto levantó su mano derecha frente a su rostro, observando cómo sus dedos temblaban ligeramente. La llave falsa, el evoker negro en forma de pistola que había usado para convocar sus personas, no estaba en su inventario. Cerró los ojos e intentó sentir la presencia familiar del mar de almas dentro de su psique, ese océano infinito de posibilidades donde residían sus personas. Estaba ahí. Débil. Distante. Como intentar escuchar una conversación a través de una pared gruesa. Abrió los ojos y exhaló lentamente. Orpheus. Incluso pensar el nombre de su persona inicial se sentía como presionar contra una herida fresca. Podía sentir la conexión, ese hilo dorado que lo ataba a la lira y la figura trágica del poeta griego, pero estaba tenue. Frágil. HP. 100, 100. SP. 80, 80. Nivel 1. Stats base resetados. El conocimiento llegó a él no como palabra sino como certeza instintiva, de la misma manera que uno sabe cuando está agotado o herido. Su cuerpo, su alma, habían sido reiniciados. Todo el poder que había acumulado, todas las personas que había reunido, toda la experiencia ganada en incontables batallas reducido a su estado más básico. Excepto los recuerdos. Esos permanecían, afilados como cristal roto. Un sonido metálico resonó desde el extremo del callejón, algo cayendo, rodando. Makoto giró su cabeza hacia la fuente, su mano moviéndose instintivamente hacia su cadera donde el evoker debería haber estado. Vacío. Genial. Se obligó a ponerse de pie, usando la pared como apoyo. Sus piernas sostuvieron su peso, pero apenas. Era como recuperarse de una gripe severa. Todo funcionaba técnicamente, pero la energía simplemente no estaba ahí. Dio un paso tentativo hacia adelante. El callejón se abría hacia una calle más amplia. Makoto pudo escuchar el rumor distante de tráfico, voces. Civilización. Avanzó lentamente, una mano aún tocando la pared para equilibrarse. Cuando emergió a la acera, se congeló. La calle frente a él era normal. Demasiado normal. Autos pasaban con diseños ligeramente diferentes a los que recordaba, pero nada completamente alien. Edificios de apartamentos se elevaban a ambos lados, sus fachadas mostrando letreros en japonés. Gente caminaba en ambas direcciones, muchos usando paraguas a pesar de que la lluvia había parado. Pero había algo mal. Makoto entrecerró los ojos, observando a los transeúntes más de cerca. Una mujer pasó a su lado con una cola real, peluda y balanceándose sobresaliendo de su falda de negocios.
Un hombre al otro lado de la calle tenía piel que brillaba ligeramente azul metálico bajo la luz nublada. Un niño corrió pasándolo con lo que parecían pequeñas llamas, bailando inofensivamente alrededor de sus manos mientras su madre lo regañaba. Quirks. La palabra llegó a él de la nada, plantándose en su mente con la misma extraña certeza que había acompañado el conocimiento de sus stats. Quirks. Superpoderes. 80% de la población mundial los tiene. Sociedad construida alrededor de héroes y villanos. ¿Cómo sabía eso? Makoto presionó sus dedos contra su sien, tratando de procesar. No había mar de almas en este mundo. No había sombras. No había hora oscura. Pero había, esto. Personas con poderes sobrenaturales caminando abiertamente, integrados en la sociedad cotidiana como si fuera la cosa más natural del mundo. Su aliento salió en una exhalación temblorosa. Memento mori. Recuerda que morirás. La filosofía que había adoptado durante su tiempo con Sees pareció burlarse de él ahora. Había muerto o debería haberlo hecho. Se había sacrificado para convertirse en el sello eterno. Pero aquí estaba, de alguna manera vivo, en un mundo que no conocía las reglas que había aprendido. Un pitido agudo perforó el aire. Makoto giró demasiado rápido, su visión girando hacia la fuente. Calle abajo, había algún tipo de conmoción. Gritos. El sonido de concreto quebrándose. Una nube de polvo se elevaba entre los edificios, acompañada por una risa que sonaba demasiado aguda, demasiado maniática. Su mano se movió nuevamente hacia el evoquer ausente. No. Concéntrate. Si invocaba a Orpheus ahora, en su condición actual, probablemente se desmayaría por el esfuerzo. SP bajo, cuerpo debilitado, sin comprender completamente dónde estaba o qué estaba pasando. Moverse hacia el peligro sería estúpido. Pero sus pies ya se estaban moviendo. Porque eso era lo que hacías. Cuando había una sombra, cuando alguien estaba en peligro, te movías. No porque fueras un héroe. Sino porque te habías comprometido a proteger a otros cuando hacerlo te costara todo. Makoto avanzó con dificultad hacia el sonido de la destrucción, su cuerpo protestando con cada paso. La multitud de civiles se movía en la dirección opuesta, corriendo pasándolo con expresiones de miedo. Escuchó fragmentos de conversaciones. ¿Es un villano? ¿Alguien llamó a los héroes? ¿Por qué no huyes, niño? Ignoró las miradas, las preguntas. Su enfoque se estrechó a la escena desarrollándose al final de la calle. Una figura, un hombre, quizás, difícil de decir bajo las capas de lo que parecía lodo endurecido cubriendo su cuerpo, estaba de pie en medio de la calle, riendo mientras blandía lo que parecía un poste de luz arrancado del suelo como un bate. Ventanas rotas. Autos volcados. Algunos civiles que se habían movido demasiado lento estaban acurrucados detrás de escombros. «Vengan», gritó la figura. «¿Dónde están sus preciosos héroes ahora?» Makoto se detuvo a unos 20 metros de distancia, evaluando. El hombre, el villano, era grande, tal vez 2 metros de altura con la armadura de lodo. Fuerza mejorada, obviamente. Rango desconocido. Estabilidad mental cuestionable basándose en el patrón de habla. Definitivamente no un full moon boss. Casi se rió ante el absurdo del pensamiento. Casi. En cambio, cerró los ojos e intentó alcanzar su interior. Orpheus. Solo, déjame sentirte. No necesito una manifestación completa. Solo tu presencia. El hilo dorado pulsó débilmente. Makoto sintió calor esparcirse por su pecho familiar, tranquilizador. La lira. La música. La tragedia del amante que descendió al inframundo sabiendo que fallaría. SP. 80, 80, 75, 80, solo mantener la conexión le costaba energía. Genial, oye. La voz venía de su izquierda. Makoto abrió los ojos y giró. Un hombre estaba parado a unos pocos metros de distancia, medio escondido detrás del marco de una puerta rota. Cabello negro y despeinado. Ojos cansados con ojeras profundas. Barba de varios días. Llevaba lo que parecía ropa negra táctica, pantalones cargo, una camisa de manga larga, una bufanda larga y gastada enrollada alrededor de su cuello. Y estaba mirando a Makoto con una expresión que mezclaba irritación y griega. ¿Evaluación? ¿Tienes un deseo de muerte, niño? El hombre habló en voz baja, casi perezosa, pero había acero detrás de las palabras. Los civiles deberían haber evacuado hace 2 minutos. Makoto lo miró fijamente, su expresión neutral. No soy un civil. Las cejas del hombre se alzaron ligeramente. «Oh. ¿No ves un uniforme escolar en ti? Es complicado». El hombre no parecía impresionado.
Sus ojos se entrecerraron, escaneando a Makoto de arriba a abajo de una manera que se sentía inquietantemente similar a cuando Mitsuru lo evaluaba antes de las operaciones. Luces medio muerto. ¿Cuál es tu Kirk? Kirk. Ahí estaba esa palabra otra vez. Makoto vaciló. ¿Cómo explicarías el sistema de persona a alguien que no tenía contexto para sombras, el mar de almas, o el concepto de múltiples arquetipos viviendo dentro de tu psique? Invocación, dijo finalmente, manteniendo su voz plana. Puedo convocar algo. Para pelear. Técnicamente no era una mentira. El hombre estudió su rostro por un largo momento. Luego suspiró, alcanzando detrás de su cuello para ajustar su bufanda. Quédate atrás. Dejaré que los héroes promanejen esto cuando, el poste de luz pasó silbando por el aire entre ellos. Ambos se lanzaron en direcciones opuestas. Makoto golpeó el pavimento fuerte, el impacto enviando un shock de dolor a través de su hombro. El poste se estrelló contra la pared donde habían estado parados, agrietando el concreto. Te veo, Eraserhead. El villano de lodo rugió, girando hacia ellos. Pensé que te habías jubilado. Déjame arreglarte una pensión permanente. Eraserhead. El nombre se registró en algún lugar en el fondo de la mente de Makoto, junto con ese extraño conocimiento instintivo. Héroe Pro. Especialista en captura. Kirk. Erasure puede cancelar los quirks de otros al mirarlos. Eso podría ser problemático. Makoto se empujó hacia sus pies, ignorando cómo sus músculos gritaban en protesta. El hombre Eraserhead ya se estaba moviendo, su bufanda desenrollándose de su cuello como una serpiente viviente. Los trozos de tela se dispararon hacia adelante, envolviendo alrededor del brazo del villano justo cuando estaba a punto de arrancar otro pedazo de calle. Los ojos de Eraserhead brillaron en rojo. El lodo en el cuerpo del villano inmediatamente comenzó a gotear, licuándose. El hombre debajo sin armadura, de repente mucho más pequeño, jadeó y soltó el pavimento. Kirk cancelado, murmuró Eraserhead, tirando de la bufanda para levantar al villano del suelo. Bien. Hagamos esto, parpadeó. El lodo se solidificó instantáneamente. El villano rugió y se impulsó hacia atrás con fuerza sobrehumana, arrancando la bufanda de las manos de Eraserhead y enviándolo tambaleándose. No puede mantener su mirada indefinidamente. Limitación fisiológica. Makoto observó el intercambio con el ojo clínico de alguien que había pasado meses analizando patrones de batalla. Eraserhead era habilidoso, probablemente demasiado habilidoso para un encuentro aleatorio con la calle, pero estaba luchando solo contra un oponente que solo necesitaba un segundo de respiro para recuperar ventaja. Familiar. El villano de lodo cargó hacia adelante, risa maniática escapando de sus labios mientras balanceaba su puño masivo hacia la cabeza de Eraserhead. Makoto se movió. No pensó al respecto. No calculó las probabilidades. Simplemente se movió, su cuerpo cayendo en el músculo memoria de incontables batallas incluso cuando su mente gritaba sobre qué tan estúpido era esto. Alcanzó hacia su interior, agarrando ese hilo dorado. Orpheus. La invocación no requirió un evoker. No requirió un gesto físico. Requirió voluntad, la voluntad de romper el sello en su alma y dejar que la persona emergiera. SP. 75, 80, 45, 80 HP. 100, 100, 95, 100, el aire alrededor de Makoto tembló. Y detrás de él, translúcido y brillando con luz azul pálida, apareció la figura de Orpheus, la lira dorada, el cabello blanco y negro, la postura trágica y hermosa del poeta griego mirando hacia atrás hacia un amor perdido. El villano se congeló a medio swing, sus ojos ensanchándose. ¿Qué? Eraserhead giró, su expresión cambiando de irritación a shock genuino. Agi, Makoto dijo en voz baja. Orpheus levantó su lira. Llamas rojas, brillantes, imposibles estallaron en el pecho del villano, envolviendo la armadura de lodo. El hombre gritó, retrocediendo tambaleante mientras su Kirk se sobrecalentaba, burbujeaba, comenzaba a vaporizarse bajo el calor. Makoto sintió sus rodillas doblarse. El mundo se inclinó violentamente hacia la izquierda. Saboreó cobre-sangre de morderse el interior de su mejilla. Su visión se angostó en túnel, oscuridad arrastrándose desde los bordes. Solo, una invocación. Un hechizo de nivel base. Y casi me desmayo. Orpheus parpadeó fuera de existencia tan repentinamente como había aparecido. Makoto cayó hacia adelante. Brazos fuertes lo atraparon antes de golpear el pavimento. Levantó la mirada hacia los ojos rojos brillantes de Eraserhead ahora apagados, vueltos a negro normal mirándolo con algo que parecía entre fascinación y alarma. Niño, Eraserhead dijo lentamente, necesitamos hablar. Detrás de él, el villano de lodo colapsó en el suelo, inconsciente, su armadura reducida a charcos humeantes. Makoto intentó responder.
Su boca se movió, pero no salieron palabras. SP. 45, 80 HP. 95, 100 estado. Fatigado. Desorientado. Nivel de amenaza de este mundo. Desconocido. La oscuridad se arrastró un poco más cerca. Oye. Mantente despierto. ¿Puedes? La voz de Eraserhead se desvaneció en estática. Y Makoto Yuki, el líder del equipo especializado de supresión de sombras, el mesías que se convirtió en el gran sello, el niño que había cargado el peso del mundo sobre sus hombros. Se desmayó en los brazos de un héroe. De Great Seal. Chapter 2 interrogatorio. La conciencia regresó en fragmentos. Primero, el olor. Antiséptico. Clínico. Ese aroma químico particular de hospitales y laboratorios que Makoto había llegado a asociar con las visitas nocturnas a la enfermería después de expediciones particularmente brutales a Tartarus. Luego, la sensación. Algo suave debajo de él, no el concreto duro del callejón, sino una camilla o cama. Sábanas ásperas contra su piel. El peso de una manta delgada sobre su pecho. Finalmente, el sonido. Voces. Dos de ellas. Hablando en tonos bajos justo más allá de su rango de audición inmediato, pero lo suficientemente cerca como para que su cerebro las registrara como presentes. Makoto mantuvo sus ojos cerrados. Lección aprendida de Mitsuru. Cuando despiertas en un lugar desconocido, nunca reveles inmediatamente que estás consciente. Escucha primero. Evalúa la situación. Luego actúa. Sin registro en ninguna base de datos. La primera voz era femenina, profesional, con el tipo de tono cortante que sugería autoridad. Sin identificación. Sin familia listada. Las huellas dactilares no coinciden con nada en el sistema nacional. ¿Y el uniforme? La segunda voz era familiar, ronca, cansada. Eraserhead. Gekoukan High School. Excepto que no existe tal escuela en ningún registro oficial. El diseño del uniforme no coincide con ningún fabricante conocido. Es como si, la mujer se pausó. Es como si viniera de ninguna parte. Silencio por un momento. ¿Sukiruk? Eraserhead preguntó. Eso es donde se pone interesante. El sonido de papeles siendo barajados. Médicamente, sus lecturas son anormales. Fatiga extrema, pero no por esfuerzo físico. Es más parecido a agotamiento mental severo. Sus niveles de energía cerebral estaban completamente agotados cuando lo trajiste. Como si hubiera quemado cada gramo de fuerza mental que tenía. Dijo que su Kirk era invocación. Y viste la manifestación, esa figura detrás de él. Translúcida, no completamente física, pero capaz de generar llamas reales. Más papeles. Honestamente, suena como un Kirk de tipo emiter extremadamente raro. La proyección psíquica combinada con manipulación elemental. El costo, sin embargo, lo derribó con un solo uso. Exactamente. Lo que sugiere que O es increíblemente inexperto en el control de su Kirk, o. La mujer vaciló. O hay algo más sucediendo que no entendemos. Los dedos de Makoto se flexionaron ligeramente bajo la manta. Su mente procesaba la información rápidamente. No tienen registro de mí. No reconocen Gekoukan. Están tratando de categorizar a Orpheus como un Kirk. Lo cual tenía sentido, supuso. En un mundo donde los poderes sobrenaturales eran la norma, la gente naturalmente intentaría encajar lo desconocido en marcos familiares. Para ellos, las personas serían solo otro tipo de Kirk. No sabían sobre el mar de almas. No sabían sobre sombras. No sabían que lo que habían presenciado era fundamentalmente diferente de sus poderes basados en biología. Bueno. Eso hace las cosas más simples. O más complicadas. Era difícil decirlo. ¿Ha despertado? Eraserhead preguntó. No. Ha estado fuera por 3 horas. Dadas sus lecturas, probablemente necesite al menos 2 más antes. Makoto abrió los ojos. Ambas voces se cortaron inmediatamente. El techo sobre él era blanco. Estéril. Fluorescentes empotrados proporcionaban una iluminación brillante y clínica que le hizo entrecerrar los ojos. Giró su cabeza lentamente hacia la izquierda. Una habitación pequeña. Paredes blancas. Equipo médico alineado contra una pared, monitores, un cuarto stand, actualmente no conectado a él, notó, gabinetes etiquetados con lo que parecía ser suministros médicos. Una puerta cerrada al otro lado. Y 2 figuras paradas al pie de su cama. Eraserhead lucía exactamente igual que antes, cansado, despeinado, estudiándolo con esos ojos oscuros que se sentían como si pudieran ver a través de las mentiras. Su bufanda colgaba suelta alrededor de sus hombros ahora, inofensiva pero lista para moverse en un instante. La mujer junto a él era desconocida. 30 y tantos, tal vez.
Cabello corto y rubio peinado hacia atrás en un estilo profesional. Bata de laboratorio blanca sobre lo que parecía ser ropa casual. Portapapeles en una mano. Ojos azules afilados detrás de gafas delgadas, observándolo con el tipo de intensidad científica que le recordaba a Mitsuru cuando estaba analizando datos de batalla. Makoto Yuki, Eraserhead dijo. No era una pregunta. Makoto lo miró fijamente. No respondió. Encontramos tu cartera, continuó Eraserhead, alcanzando su bolsillo y sacando el familiar cuero negro. Identificación de estudiante con ese nombre. También esto. Sacó algo más, una pequeña tarjeta azul con un símbolo extraño en ella. Una persona card. Makoto sintió algo frío asentarse en su estómago. Por supuesto. Había estado llevando su deck completo de persona cards en su bolsillo cuando se convirtió en el sello. Aparentemente habían hecho el viaje con él. Nunca he visto algo como esto, dijo la mujer, ajustando sus gafas. El material no es papel, plástico, o nada que reconozca. Y este símbolo, señaló la carta en la mano de Eraserhead. ¿Qué es? Makoto no respondió. Eraserhead y la mujer intercambiaron una mirada. Mi nombre es Doctora Tanaka, dijo la mujer después de un momento, su tono suavizándose ligeramente. Eres un paciente en la clínica médica del distrito Musutazu. Has estado inconsciente por 3 horas después de colapsar por agotamiento de Kyok. ¿Entiendes? Makoto asintió una vez. Lentamente. Bien. Tanaka colocó su portapapeles en una mesa cercana. Ahora. Necesito que respondas algunas preguntas. Primero, ¿cuántos años tienes? 17. Su voz salió ronca, áspera por la falta de uso. ¿Dónde vives? Pausa. No lo sé, dijo Makoto finalmente. No era técnicamente una mentira. No sabía dónde vivía en este mundo. No tenía idea de si el dormitorio Iwatodai incluso existía aquí. Tanaka frunció el ceño. ¿No lo sabes? ¿Te refieres a que no recuerdas, o? No tengo un hogar aquí, Makoto interrumpió en voz baja. Aquí. La palabra colgó en el aire entre ellos. Eraserhead se inclinó ligeramente hacia adelante. ¿Qué quieres decir con aquí? Makoto lo consideró. ¿Cuánto revelar? ¿Cuánto podrían creer siquiera? Memento mori. Estás solo en un mundo desconocido, sin recursos, sin aliados, sin comprensión de las reglas. Elige tus palabras cuidadosamente. Vine de en otro lugar, dijo finalmente. En algún lugar que no existe en sus mapas. ¿Un refugio de villanos sin documentos? Tanaka sugirió, su tono cauteloso. No. ¿Entonces qué? Eraserhead preguntó. Porque de donde estoy parado, niño, luces como alguien que ha caído a través de las grietas de la sociedad. Sin hogar, sin familia registrada, colapsando por abuso de Kirk. Eso pinta una imagen específica. Sí. Supongo que sí. Makoto apartó la mirada de ellos, su mirada yendo al techo. Era más fácil hablar cuando no tenía que encontrarse con esos ojos evaluadores. Hice algo, dijo en voz baja. Algo que se suponía que me iba a costar todo. Mi vida. Mi existencia. Pero en lugar de morir, terminé aquí. Silencio. ¿Qué hiciste? La voz de Tanaka era gentil ahora, como si estuviera hablando con alguien en el borde. Makoto cerró los ojos. Me convertí en el gran sello. Me paré entre la humanidad y su extinción. Tomé el peso de la caída sobre mis hombros para que mis amigos, mi mundo, pudieran seguir viviendo. Salvé a algunas personas, dijo en su lugar. Personas que me importaban. Y ahora estás aquí. Eraserhead cruzó sus brazos. En un lugar que no reconoces, sin forma de volver. Sí. Otro intercambio de miradas entre los dos adultos. Makoto los observó desde la periferia de su visión. Tanaka parecía preocupada, genuinamente preocupada, lo cual era inesperado. Eraserhead solo se veía cansado. Mira, Eraserhead dijo después de un largo momento. No sé toda tu historia. Francamente, suena como el tipo de cosa que requiere más investigación de la que puedo hacer aquí. Pero esto es lo que sí sé: tienes 17 años, sin hogar, sin identificación oficial, y peligrosamente inexperto con tu propio Kyok. Se enderezó, sus manos deslizándose en sus bolsillos. Bajo circunstancias normales, te referiríamos a servicios sociales. Te encontrarían un lugar temporal, trabajarían en conseguirte documentación adecuada, quizás te inscribirían en un programa de apoyo. Pero, vaciló. Dada la naturaleza inusual de tu situación, y el hecho de que interviniste en un incidente de villano sin licencia, hay complicaciones. ¿Complicaciones? Makoto preguntó, finalmente volviendo su mirada hacia Eraserhead. La ley, Tanaka explicó. Uso público de Kirk sin supervisión de un héroe pro es técnicamente ilegal.
Especialmente para menores de edad. Especialmente cuando resulta en daño a un villano, sin importar cuán justificado. Ah, por supuesto que lo es. Makoto no se movió, no reaccionó, pero algo debe haber mostrado en su expresión porque Eraserhead suspiró. No estás en problemas, dijo rápidamente. Técnicamente. Le di mi informe a la policía y dejé claro que solo interviniste después de que el villano atacó. Defensa propia, asistiendo a un héroe pro bajo amenaza. Eso te da algo de cobertura. Pero ahora estás en el sistema, Tanaka terminó. Lo que significa que la gente va a hacer preguntas. Sobre quién eres, de dónde vienes, por qué no tienes historial. ¿Y si no puedo responder esas preguntas? Makoto preguntó en voz baja. Silencio. Eraserhead lo estudió por un largo momento. Luego, inesperadamente, su expresión se suavizó solo una fracción, pero notablemente. Entonces lo resolvemos, dijo. Una pieza a la vez. Makoto parpadeó. Hay opciones, continuó Eraserhead. Para niños en tu situación. No es tan inusual como piensas, niños que caen a través de las grietas, que tienen quirks que no entienden, que necesitan entrenamiento y estabilidad. Se pausó. Enseño en una escuela. Wa High School. ¿Has oído de ella? Makoto negó con la cabeza. Escuela de héroes más prestigiosa de Japón, dijo Tanaka, sonando ligeramente sorprendida de que él no lo supiera. Entrenan a la próxima generación de héroes pro. Si Aizawa-san está sugiriendo lo que creo que está sugiriendo, no estoy sugiriendo que entre al programa de héroe, Eraserhead. Aizawa interrumpió rápidamente. Al menos no inmediatamente. Pero Wa tiene recursos. Consejeros. Soporte médico. Instalaciones de entrenamiento donde podrías aprender a usar tu quirk sin matarte. Él hizo una pausa. Y tienen experiencia con casos inusuales. Makoto procesó esto lentamente. Una escuela. Entrenamiento. Recursos. No tan diferente de SES, realmente. Una organización construida para entrenar a personas con habilidades extraordinarias para pelear contra amenazas extraordinarias. Excepto que aquí, esas amenazas eran llamadas villanos en lugar de sombras, y las personas peleando contra ellas eran llamadas héroes en lugar de persona users. ¿Por qué? Makoto preguntó. Aizawa levantó una ceja. ¿Por qué qué? ¿Por qué ayudarme? Makoto mantuvo su mirada firme. No me conoces. No sabes si estoy diciendo la verdad sobre cualquier cosa. ¿Por qué arriesgar tu reputación en alguien como yo? Por un momento, Aizawa no respondió. Solo lo miró con esos ojos cansados que habían visto demasiado, sabían demasiado. Luego, inesperadamente, una pequeña sonrisa tironeó de la esquina de su boca. Porque vi lo que hiciste, dijo simplemente. Estabas apenas parado, obviamente agotado, sin experiencia real en combate. Pero cuando ese villano atacó, no corriste. Te moviste hacia adelante. Él se inclinó ligeramente hacia atrás. Ese tipo de instinto de ponerte en peligro por otros no es algo que puedas fingir. Y es exactamente el tipo de instinto que hace a un buen héroe. Makoto apartó la mirada. Aigis diciendo tú eres mi razón para vivir, Yukari llorando en la azotea. Junpei dándole un puñetazo en el hombro y diciéndole no lo hagas solo, líder, todos ellos confiando en él para cargar el peso que ninguno de ellos podía ver. No soy un héroe, Makoto dijo en voz baja. Quizás no, Aizawa concordó. Pero podrías serlo. Si quisieras. La habitación quedó en silencio. Tanaka se aclaró la garganta. En cualquier caso, necesitas quedarte aquí esta noche para observación. Tus niveles de energía aún están peligrosamente bajos. Mañana podemos discutir arreglos más permanentes. Makoto asintió lentamente. Aizawa empujó lejos de la pared. Volveré en la mañana. Mientras tanto, descansa. Y niño, se pausó en la puerta. No intentes usar tu quirk de nuevo hasta que hayamos elaborado un régimen de entrenamiento adecuado. Casi te matas hoy. Con eso, él salió, su bufanda arrastrándose detrás de él. Tanaka permaneció un momento más, su expresión suavizándose. ¿Necesitas algo? ¿Agua? ¿Comida? No, Makoto dijo en voz baja. Solo, tiempo. Ella asintió con comprensión, luego lo siguió, cerrando la puerta suavemente detrás de ella. Y Makoto Yuki quedó solo. Se hundió de regreso en la almohada, mirando el techo blanco estéril. Su cuerpo todavía se sentía pesado, agotado, como si hubiera corrido un maratón a través de Tartarus. Su alma se sentía, delgada. Estirada. SP. 45, 80, 50, 80, la regeneración era lenta. Mucho más lenta de lo que recordaba. Alcanzó dentro de su bolsillo del pantalón. Alguien había devuelto su ropa y sacó las persona cards.
5 de ellas. Orpeus, Pixie, Apsaras, Aramitama, Chimera. Todas de bajo nivel. Todas que había usado al principio de su viaje con Ses. Las cartas más poderosas Mesia, Thanatos, Lucifer se habían ido. Probablemente selladas en la puerta junto con la mayoría de su poder. Esto era todo lo que le quedaba. Makoto estudió la carta de Orpeus, trazando el símbolo con su pulgar. Un nuevo mundo. Nuevas reglas. Nuevos desafíos. Pero los mismos instintos. La misma voluntad que lo había llevado a través de Tartarus, a través de la hora oscura, a través del sacrificio final. Memento mori. Recordarás que morirás. Pero por ahora en este momento, en este extraño mundo de héroes y villanos todavía estaba vivo. Y tal vez, solo tal vez, eso significaba algo. Fin del capítulo 2 continúa en capítulo 3. Primera mañana, notas del autor. Stats actuales. HP. 95, 100 SP. 50, 80. Nivel 1. Personas disponibles. Orpeus, LV1, Pixie, LV2, Apsaras, LV3, Aramitama, LV4, Chimera, LV5, habilidades. Agi, Cio, Dia, Buzu, Garu, todas nivel base, estado. Fatigado, desorientado ubicación. Clínica médica del distrito Musutafu aliados potenciales. Aizawa, Erasere.